y al sistema linfoide y celular. ¿Ok? Y pues nada, que la inmunidad, pues básicamente para su estudio, y esto es importante decirlo, porque no es la forma en que el sistema inmune actúa realmente, sino que es la forma en que nosotros lo dividimos para poderlo entender. Es decir, el sistema inmune tiene sus dos respuestas que se presentan prácticamente al mismo tiempo, tanto la respuesta adaptativa como lo que sería la respuesta adquirida. Y nosotros la dividimos así, la respuesta innata y la respuesta adaptativa, con fines prácticamente nada más de estudio. Hay muchas formas de defensa y pues prácticamente cada persona tiene la suya propia. Y las formas de defensa que existen en el organismo no son tan evolucionadas como el karate, pero ha aprendido el sistema de nuestro organismo a evolucionar y con esa evolución a poderse defender de los agentes de ataques externos. Pero como vamos a ver, no solamente de ataques externos, sino también de ante la presencia de células que pudieran ser células neoplásicas, y también ha aprendido a defenderse de alteraciones de tipo autoinmune. De esta forma, la inmunidad, que es la respuesta del organismo ante ataques externos, se puede dividir básicamente en inmunidad innata, que sería la inmunidad con la que todo mundo nacemos, y la inmunidad adquirida, que es una inmunidad con la que se desarrolla posteriormente ante la presencia de algún antígeno o algún factor que la pueda en un momento determinado estimular. Sí, hace apenas 3 minutos admitimos a los del CEI, apenas hace 3 minutos empezamos la clase. No la empezamos a las 8:30, la empezamos ahorita a 8:45. Hubo ahí un pequeño atraso, así que no se han perdido de nada el video de Karateka y esto. Esta es básicamente la primera diapositiva. La inmunidad, antes yo la dividía así, de hecho, en el 2014, cuando daba esta clase, este era como que la gran sus compañeros de ese. Inmunidad innata, con la que ya nacíamos, inmunidad adquirida, que se desarrollaba de forma natural conforme nos exponíamos a las infecciones, o de forma pasiva, por ejemplo, si la mamá le pasaba anticuerpos al niño, ¿verdad? Pues ese niño tenía una inmunidad adquirida, pero que realmente él no la desarrollaba, sino que formaba parte de la forma en que naturalmente la mamá le daba los anticuerpos al niño. Luego existe una forma artificial de desarrollar la inmunidad adquirida mediante una forma activa, que sería la vacunación, o una forma pasiva a través de darle anticuerpos ya preformados a una persona, que es la seroterapia, y que lo seguimos viendo, por ejemplo, cuando alguien tiene una picadura por un arácnido, pues tenemos ahí anticuerpos en contra de las toxinas del veneno de la viuda negra, o si alguien es mordido por un crotálido, pues tenemos ahí el suero anticrotálido para bloquear las toxinas que vienen en el veneno de las serpientes de cascabel, por ejemplo. Entonces son divisiones que hacíamos. Pero actualmente la forma en que se estudia el sistema inmune es a través de la división en la inmunidad, en una inmunidad constitutiva, que son como barreras permanentes que están ahí, que si no tenemos ninguna alteración congénita, todo el mundo nacemos con ellas. Y luego viene una inmunidad que puede ser de una respuesta innata, una respuesta adaptativa. ¿Okay? Entonces tenemos una inmunidad constitutiva, la cual, por ejemplo, el mejor ejemplo de la inmunidad constitutiva, pues es la piel. Todos nacemos con piel. De hecho, alguien que naciera sin piel, pues muy probablemente no podría sobrevivir, porque esto es lo que nos separa a nuestro organismo del exterior. No vean lo que ocurre con las personas que tienen quemaduras extensas. Pueden inclusive morir de sepsis. Luego tenemos una respuesta inmunológica que va a ser inducida.
que va a ser inducida de forma innata, es decir, es la respuesta inicial que se presenta. Antes yo decía inicial, pero es que realmente tanto la innata como la adaptativa se presentan al mismo tiempo. Nada más que al inicio predomina la respuesta innata, que tiene una especificidad limitada. Sí es específica, pero su especificidad está limitada. Y que requiere estar constantemente siendo estimulada para que pueda mantenerse en niveles óptimos. Luego viene una inmunidad que se llama adaptativa o adquirida, la cual es la que forma la base de la memoria inmunológica. Y es la inmunidad que se estimula cuando utilizamos, por ejemplo, vacunas. También se estimula con infecciones de repetición. Ambas respuestas, tanto la innata como la adaptativa, son estimuladas. Es decir, para que se despierten las respuestas, tiene que haber algo que las estimule. En cambio, la inmunidad constitutiva siempre está ahí. A ti te estimulen o no te estimulen, pues siempre tienes tu piel y tienes tu saliva con un pH determinado y el ácido gástrico con otro pH determinado que evita que ciertas bacterias puedan crecer ahí. Eso siempre está ahí. No importa que tengas que tu organismo se vea expuesto o no a bacterias. En cambio, la inmunidad innata, para que nosotros la veamos, tiene que en ese momento echarse a andar ante la presencia de un patógeno. Lo vamos a ver más claro. Miren, ahorita vamos a ver lo que es la inmunidad constitutiva, que es este primer bloque. La inmunidad constitutiva, por ejemplo, son factores genéticos. Cada uno de nosotros nacemos con cierta carga genética que nos predispone o no hacia ciertas infecciones. Seguramente algunos de ustedes han visto que algunos compañeros son más susceptibles de infecciones de tipo viral. Y lo saben porque de repente ya fulanito o futanito o sutanito ya trae el fuego labial. Y les dice, no, pues a mí siempre me sale un fuego labial o un herpes en el cambio de estación. Esa persona es más susceptible a infecciones virales. Pero conocerán a su tanito o perenganito, que a lo mejor fue al gimnasio y se le pegó un hongo en el pie, y desarrolló pie de atleta. Esa persona puede ser más susceptible a infecciones por hongos. Y seguramente conocerán a su tanito o perenganito que se enferma de la garganta cada rato y que le da fiebre y que le tienen que estar dando antibióticos o que inclusive le tuvieron que quitar las amígdalas, perdón, por infecciones de repetición. Esa persona tiene más susceptibilidad a infecciones bacterianas. Conocerán a su tanito o perenganito que a cada rato se enferma del estómago, le da diarrea y que inclusive ya le habían diagnosticado parásitos intestinales. Bueno, su inmunidad, su carga genética lo hace más susceptible a infecciones parasitarias. Cada uno de nosotros trae cierto componente genético ya hereditario del que no nos podemos deshacer. Otros factores genéticos serían el desarrollo de algunas enfermedades por inmunodeficiencias congénitas. La edad es otra parte de la inmunidad constitutiva. Cuando tú eres joven, cuando apenas acabas de nacer y eres un bebé, pues tu inmunidad todavía no está bien desarrollada. De hecho, en los primeros días de nacido, el bebé depende de los anticuerpos que la mamá le pasó a través de la placenta para no enfermar. Conforme pasa el tiempo, el bebé se va a ir exponiendo a algunos patógenos y solito, más o menos alrededor de los 3 meses, va a tener que empezar a desarrollar su propia inmunidad, si es que quiere sobrevivir en este mundo violento. Pero también, si nos vamos al otro extremo, los viejitos, ¿verdad? Octogenarios, pues ya su inmunidad está un poco más decaída y ya no responden tan rápidamente ante infecciones. Y lo podemos ver perfectamente, son los que se nos complican en COVID, las personas de edad avanzada. Uno pensaría, bueno, en general podría responder mejor un joven a una infección de tipo bacteriana, a lo mejor alguien entre 19, 20, 25 años, 30, que una persona de 80 años. Y aquí yo les pregunto, los leo en el chat y los escucho. En el año que surgió la pandemia, el H1N1 en México, la influenza porcina, ¿qué grupo etario de personas creen ustedes que fue el que más sufrió con muertes por el virus de la influenza? ¿Los menores de 3 años, los mayores de 70 o las personas que estaban entre los 3 años y los 70 años? No se escuchó. Menores de 3 años, por aquí nos dice Carranza. Mayores de 70, José Carlos Quiñones. Rubén Darío, menores de 3, Karina Monteverde, mi familiar, ¿verdad? Dice que mayores de 70. Carranza, niños sin vacunar. Juan Manuel, menores. Fíjense que la mortalidad más alta en la pandemia
estuvo en las personas que tenían más de 3 años, pero menos de 70, grupo intermedio, como dice Estefanía González. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que fue ese grupo? Porque ustedes dirían, pues, ¿cómo si es el grupo que tiene su inmunidad más al fregazo, más al tiro? ¿Por qué habrá sido el grupo intermedio, Wendy, más padeció de esta pandemia de la H1N1? Porque no había un factor específico, no, pues, hay un factor que fue, porque fue el grupo más expuesto. Sí y no, ¿por qué fue el grupo más expuesto? Porque eran los más expuestos. No, hay una respuesta más sencilla. La vacuna contra la influenza se dirigió en las campañas de vacunación para niños menores de 3 años y para mayores de 70. Y resulta y resalta que cuando aparece la pandemia de la influenza H1N1, los que más estaban vacunados eran los niños menores de 3 años y los mayores de 70. Y el grupo en donde menos vacunación había era entre el mayores de 3 años y menores de 70, porque en teoría eran los que podían resistir mejor a la influenza que ya conocíamos, pero no a una nueva mutante como la H1N1. Entonces eso nos comprueba. Si alguien se vacuna, ¿verdad?, contra la influenza, aunque el virus mute, algo de protección le da. Eso mismo va a ocurrir con COVID. Entonces, esa es una característica de la edad. Otros son factores hormonales, ¿verdad? Como vamos a ver, durante la etapa del desarrollo, en ciertos momentos, ¿verdad? Hay ciertas hormonas que dan ciertas características al pH, ¿verdad? De ciertas áreas, y eso permite o no que haya infecciones por ciertas bacterias o no. Factores humorales en la superficie del cuerpo, generalmente, ¿verdad? Las áreas interdigitales es donde tenemos menor cantidad de ciertos factores humorales, que son antifímicos. Por eso el hongo crece entre los dedos, en las axilas o en las ingles. Es donde menor cantidad de ciertos factores humorales que ahorita vamos a ver se desarrollan. El pH, ¿verdad? Gastrointestinal, pues es bien difícil que una bacteria pueda sobrevivir al pH tan bajo que tiene el estómago, que básicamente es un ácido, el ácido clorhídrico. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de alguna bacteria que pueda vivir con el pH del estómago? Sí, el E. coli. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. ¿Ok? E. coli, pues no, afortunadamente no sobrevive E. coli. De repente hay E. colis enterotoxigénicas, lo que sobrevive es la toxina, pero la bacteria no. Pero el que vive bien ahí y hace su casita en el estómago, efectivamente, Zaira, es el Helicobacter pylori, exactamente, Sergio, y ese puede llegar a generar inclusive a la larga úlceras gastrointestinales. El oxígeno, los niveles de tensión de oxígeno también son determinantes importantes en el que pueda favorecerse la aparición de bacterias aerobias o anaerobias. El ejemplo más claro es el Mycobacterium tuberculosis. Cuando se queda en el pulmón, habitualmente se queda en las regiones superiores del pulmón porque le gustan lugares donde haya mayor tensión de oxígeno. Tan es así que cuando hay tuberculosis diseminadas y empiezan a matar a la persona porque el micobacterium se diseminó en el pulmón, la cantidad de oxígeno o saturación de oxígeno empieza a bajar, y al bajar la saturación de oxígeno el micobacterium se empieza a morir. Entonces parece como que la persona se está curando, pero curiosamente se está curando porque ya se está muriendo. Entonces ocurre que al Mycobacterium no le gustan las tensiones de oxígeno bajas, a diferencia del Clostridium, que el Clostridium perfringens tetani le gusta, al ser un anaerobio, lugares donde haya tensiones de oxígeno bajas. La temperatura es importante, ya lo decíamos, es una forma en que el sistema o nuestro organismo se defiende ante una infección. Lo decíamos porque lo vimos en patología, la fiebre como tal, no hay que quitarla en general. De hecho, hay artículos que establecen que deberíamos de dejar las temperaturas altas más tiempo, porque es la manera en que el organismo se defiende ante una invasión de un patógeno, porque al elevar la temperatura en general se disminuye la velocidad de replicación de muchos patógenos, entre ellos los virus principalmente. La microbiota, que en los últimos años ha cobrado gran importancia, porque vamos a ver que dependiendo del tipo de bacterias que haya en tu tracto gastrointestinal, son también el tipo de enfermedades que se pueden llegar a desarrollar o a presentar en un momento determinado. Entonces son los factores generales. ¿Cuáles son esos factores humorales que hay dentro del cuerpo? Pues, por ejemplo, en las
lágrimas o en el moco encontramos algunas enzimas como la lisozima, que básicamente es bien conocida como muramidasa, y lo que hace, pues básicamente, esta enzima es romper ciertas uniones de aminoácidos que tienen las paredes bacterianas de las bacterias gram positivo. Entonces es muy difícil que un gram positivo pueda pasar, ¿verdad?, ese bloqueo que le refiere la lágrima y el moco. Algunos péptidos antibióticos, como defensinas betas, cateledicinas, que son liberadas por ciertas células de los tejidos del tracto gastrointestinal y respiratorio. Colectinas, como el factor surfactante, efectivamente ese que mantiene al alveolo y que evita que se colapse, ese factor surfactante es una colectina y realmente es un receptor de reconocimiento de patrón soluble, que ya veremos más adelante qué quiere decir esto de receptor de reconocimiento de patrón, pero es un receptor para bacterias o para porciones de la bacteria, es soluble. Lo encontramos en el alveolo. El alveolo es muy importante porque es un órgano de choque. Si no, véanlo ahora con la infección del COVID, pues es uno de los principales órganos que se ve afectados. Y la lactoferrina, porque es una proteína que cliva el hierro. Cuando hay una infección bacteriana, una de las principales respuestas del organismo es rápidamente movilizar el hierro, sacarlo de las áreas donde puede ser accesible para los patógenos y esconderlo en los macrófagos de la médula ósea. Durante ese camino utiliza proteínas de movilización. Una de ellas es la ferritina. Por eso la ferritina la utilizamos para medirla en pacientes con inflamación aguda como un reactante de fase aguda y nos habla de una expresión de inflamación aguda en el organismo que puede ser producido por muchas causas, generalmente por procesos infecciosos. Y vamos a tener algunas células importantes de la respuesta innata, que son las células que inicialmente se van a ver involucradas en la respuesta inmunológica. Y dentro de este grupo están lo que se conocen como fagocitos, prófagos, células dendríticas, neutrófilos, pero también algunos otros grupos celulares como mastocitos y basófilos, y habrá una clase, varias clases para hablar de cada uno de ellos y sus características en la respuesta de la inmunidad. Por otro lado, la respuesta adaptativa solamente tiene como factor humoral el anticuerpo. Como factor celular, los linfocitos B y linfocitos T, que son o CD4, que son ayudadores, o CD8, que son citotónicos. Y ya. Y uno diría, qué poquito. Bueno, su programa de inmunología básica, el 75% de lo que vamos a hablar es inmunidad adaptativa. En estas poquitas 4 cosas es en lo que se nos va a ir casi todo el semestre. Curioso, ¿no? Y la inmunidad innata, que tiene tanta fregadera, de esa casi no vamos a hablar. Sí vamos a hablar, pero como vamos a ver, realmente el meollo del asunto o la importancia grande está en la inmunidad adaptativa. Claro que ambas son igual de importantes. Eh, las vacunas, el conocimiento del desarrollo de la inmunidad adquirida, que es donde está el proceso de la memoria inmunológica, ha permitido generar vacunas, decíamos, desde la época de Louis Pasteur hasta la actualidad. No existe en medicina ningún otro procedimiento, ni quirúrgico, ni farmacológico, que haya salvado más vidas en el mundo que la vacunación. Aquí tenemos el ejemplo en casos de difteria en 1921. Esta es una gráfica de Estados Unidos. Había 206.939 casos cada año de difteria. La difteria era mortal para algunos niños, una mortalidad alrededor del 45%. Se ríe la difteria de la mortalidad del COVID. En el 2014, y bueno, esta gráfica sigue igual para el 2021, 0 casos. Ahora que salga el ABAS, prometo cambiar la gráfica ahí. Pero sigue igual, no me queda la menor duda. El sarampión, en 1941, vean, 894,000 casos cada año de sarampión. Vean cómo bajó a 669 y no está en cero gracias a la bola de idiotas de los grupos antivacunas, que de repente tienen la capacidad de convencer a ciertos idiotas papás también para que no vacunen a sus hijos, y eso los pone en riesgo de desarrollar sarampión, porque todas estas enfermedades que dicen los antivacunas que no existen, y pues no existen porque no las ven, y no las ven porque, gracias a Dios, la mayor parte de la gente nos vacunamos, están ahí en espera a que dejemos de vacunarnos para volver a aparecer. De hecho, las paperas estaban en nivel 0 en el Reino Unido, pero debido a que otro grupo ya no son covidiotas, pero son antivacunas, decidieron que ya no iban a vacunar a sus hijos contra las paperas, empezaron a tener brotes de paperas aquí. Apenas hace 2 años antes de la pandemia hubo un brote de paperas en la Unison. Y bueno, así varios ejemplos. Vean la polio, que producía parálisis y la muerte de muchos niños en 1952.
epidemiológicos, actualmente 0 casos de polio. Tenemos por ahí la OMS dice que está erradicada, yo le pondría entre comillas porque sigue habiendo casos por ahí de repente de polio por virus salvaje, es decir, no es un virus que utilizamos en la vacuna de la polio, de repente llega a generar un caso por ahí aislado al año, pero ya son cosas que raramente las vemos, igual que la rubiola, el tétanos, el Haemophilus influenza y la hepatitis B, que sigue habiendo casos por gente de vacuna. Realmente la vacuna de la hepatitis B es muy efectiva y yo supongo que todos ustedes que ya están involucrados en la situación de salud ya deberían de estar vacunados contra la hepatitis. Bueno, esta gráfica yo se las pudiera presentar aquí, explicárselas y se acabó el curso de inmunología. Aquí se resume todo lo que vamos a ver en estos meses, pero pues, le quitaríamos el saborcito de ver los detalles de cada una de estas cosas. Pero realmente lo que queremos saber en inmunología es que la respuesta inmune se empieza a generar desde el primer instante en que el patógeno entra a nuestro organismo. En el momento en que el patógeno nos quiere invadir, en ese momento se genera la respuesta inmune. Es ¡pum! Inmediato. Lo que pasa es que no siempre la podemos medir. Y se genera todo al mismo tiempo. Si ustedes me dicen, oye doctor, aquí en la hora cero, en el momento exacto en que entra el patógeno, ya también los linfocitos B, los linfocitos T, todo esto que usted menciona de la inmunidad adaptativa, ¿también se activa? Sí, todo se activa al mismo tiempo. Es más, se activa ya la reparación de tejidos, aunque todavía el tejido ni esté dañado. ¿Pero cómo? Así es. Esto, el mejor ejemplo que les puedo poner es el desfile. Alguno de ustedes seguramente alcanzó a ir en su niñez, ¿verdad? Antes de que ya no nos dejaran pasar al otro lado, a Disneylandia. Y si no fueron a Disneylandia, pues por lo menos a Six Flags o algún parque temático. Aquí en Hermosillo no, porque nunca he visto un desfile en el infantil, pero bueno, en Disneylandia hacen su desfile. Conforme va el desfile, van tirando confeti, fregadera y media. Y acabando el desfile, atrás va la gente que va limpiando inmediatamente todo el cochinero que dejaron en el desfile. Así es el sistema inmune. En cuanto se activan las células de defensa para empezar a destruir, ya están activadas las células que van a reparar. Y van al mismo tiempo reparando, al mismo tiempo que se va destruyendo. El sistema inmune funciona todo al mismo tiempo, todo igual, pero no lo vamos a ver así porque nos llamamos bolas. Para poderlo nosotros comprender, lo vamos a separar en tiempos. Pero ojo, lo separamos nosotros para estudiarlo. El sistema inmune no le importa que lo separemos así, él no funciona así. Él funciona todo al mismo tiempo. Lo único que podemos nosotros ver es la expresión de lo que prevalece más en ese momento. El inmune se activa todo. La fase inflamatoria, la fase antiinflamatoria, la fase de reparación, todo está activado al mismo tiempo. Pero en las primeras horas, lo que predomina más, y lo que más vamos a ver, es la actividad de lo que se conoce como inmunidad innata. ¿Sí? Algunos de mis compañeros en el servicio militar les tocó limpiar el desfile. Pues hagan de cuenta que eran la parte de la inmunidad de reparación. Ya lo veremos más adelante. Eran macrófagos tipo M2, pero bueno, vamos a ver más adelante. Conforme entre el patógeno en ese momento y pueda sobrepasar las barreras, porque si el patógeno intenta entrar por la piel y la piel lo repele, pues ya, se la voló, no hay nada que hacer. Pero si el macrófago el patógeno por alguna razón logra entrar en nuestro organismo, lo primero que se va a encontrar es al grupo de células que se conocen como fagocitos. Y esos que descubrió Elías Mechnikov, dijo que era la manera en que el sistema inmunológico se defendía, eso es lo primero que hay. Después de la barrera sigue el sistema fagocítico. Los fagocíticos lo que hacen es comérselos. A veces hasta ahí llegó, hasta ahí alcanzó a llegar el patógeno. Tú ni cuenta te diste. Estuviste expuesto al COVID, tu COVID fue fagocitado por un macrófago y lo eliminó. Y tú ni en cuenta. Fuiste portador asintomático, un periodo de tiempo muy corto, pero no tuviste ningún síntoma. No vas a decir, vea qué loco, doc. A mí me dio COVID, o sea, tuve infección, pero no me dio ningún síntoma. Pues no es que loco, de hecho, eso es lo común. El 80% de las personas así les pasa. Los raritos son los que se enferman. Ay, pero entonces, ¿por qué se saturan los hospitales? Porque esos raritos representan el 20% de cada persona que se infecta con COVID. Sácale el 20% a 1 millón de habitantes como Hermosillo, ya tienes 200,000 personas enfermas de COVID. Ahora imagínate que esas 200,000 se enfermen al mismo tiempo, inmediatamente saturas todos los sistemas de salud. No hay un sistema de salud en el mundo que aguante esa cantidad de enfermos al mismo tiempo. Entonces tu sistema inmune
es muy efectivo y es muy efectivo para el COVID. Tan es así que detiene en la mayor parte de las personas el avance del virus. El macrófago se lo come y punto, adiós, hasta ahí llegó el virus, no más problema. Si el patógeno logra evadir, porque hay patógenos que son cabrones, si logra evadir la defensa de los fagocitos, entonces se encuentra con el complemento. Ya veremos qué es el complemento, lo estudió Jules Bordet. Es esa parte que si calentaba el suero ya no producía destrucción de las bacterias. Y el complemento no es más que una serie de proteínas, y a los del A y el B, y seguramente los del C también lo vieron, llevan un excelente curso de patología. Está mejor que el nuestro que llevamos el A y el B, pero veíamos la cascada de la coagulación, veíamos toda una serie de pasos que se tenían que activar en la cascada de la coagulación para las enfermedades que generaban trombos. Bueno, el complemento no es más que eso también, una serie de enzimas que se activan en cascada y que tienen como fin principal hacerle un orificio a la membrana del patógeno para destruirlo. Entonces, el patógeno tiene que primero lograr pasar las barreras, que ya de por sí es un rollo. Luego, si las logra pasar, tiene que escapar a los fagocitos. De por sí está cañón. Y si logra escapar a los fagocitos, pues se va a encontrar el complemento. Y todavía tiene la oportunidad de escapar al complemento. Se va a encontrar con unas células bien simpáticas, que ya las veremos. Va a haber una clase nada más para ellas, que son los natural killer, que son unas células mercenarias, que están preparadas para matar a lo que vean raro. Y si ven una célula infectada medio extraña con este patógeno, inmediatamente la aniquilan, la destruyen y ¡pau! Adiós el patógeno. Entonces, la inmunidad innata no es así nada más en chilamestas, es una inmunidad bastante robusta. De hecho, es tan robusta que todos ustedes y nosotros estamos expuestos constantemente a ataques de patógenos en el exterior y no nos todos los días. Entonces, este es un buen comentario. La profilaxis antimalaria con cloroquina antes de ponerse al mosquito se considera inmune. Pues no, porque ahí más que nada lo que tú le estás dando es un medicamento. Lo que va a hacer ese medicamento es matar directamente al patógeno, pero no tanto estimular al sistema inmunológico para que éste de alguna otra manera genere una inmunidad, sino que ya estás dando un tratamiento directo contra el patógeno. Entonces podríamos decir que sí es una profilaxis, pero no lo podemos considerar como parte de la inmunidad. Una inmunidad tú tienes que estimular al sistema inmune y que el sistema inmune se encargue de llevar a cabo el trabajo. En este caso no, es como tal la sustancia, la cloroquina, la que va a llevar a cabo. Y bueno, decíamos entonces, tenemos aquí a los linfocitos natural killer, que es como la última parte de la barrera. Cuando tú te expones a patógenos y todos los días nos estamos exponiendo a patógenos, pues estos patógenos a veces pasan una barrera, a veces pasan los fagocitos, a veces no, ahí se detienen, a veces el complemento, es el natural killer, y tú ni cuenta te das. Todos los días tú te llevas el dedo a la nariz, te inoculas ahí patógenos, estás dormido en la noche y te rascas la colita, y luego de rascarte la colita te llevas la boca a la mano, o a lo mejor te rascas el oído, o a lo mejor agarraste una pluma que se había caído al piso y luego la chupeteas, o estás jugando con tu perrito y tu perrito te lame la boca. Hacemos una bola de cosas que para lo menos que pudiera pasar era morirnos en ese momento por la gran cantidad de patógenos que entran a nuestro organismo. Y sin embargo, no pasa nada. Y ustedes véanlo, si los que tengan hermanitos, ya no les voy a decir los que tengan, pero seguramente habrá algunos de ustedes en esta generación que son casados, o bueno, no necesariamente que estén casados, pero tienen hijos, y seguramente han visto lo que hacen los bebés. Los bebés en la fase oral se andan gateando. Tengo una que es la 3, la 3 anda gateando, y lo que ve para la boca. Que si ve un grillo, para la boca. Que si ve una mosca muerta, para la boca. Que si ve un papel, porque están en la fase en que conocen al mundo a través de la boca. Lo que vean se lo llevan a la boca. Son terribles. Y la 3 es especialista en meterse en la boca cualquier cosa que pudiera poner en peligro su vida. Desde pilas, navajas, cuchillos, armas de fuego, objetos punzocortantes, un alfiler, lo que vea, se lo lleva a la boca. Entonces, imagínense, pues no sobreviviría ningún infante, porque todos esos bebés que andan gateando, pues se morían por la gran cantidad de cochinero que se llevan a la boca. Pero aquí tenemos a la gran inmunidad innata haciendo gala, potencia, para evitar que nuestros bebés fallezcan de alguna infección muy severa. De vez en cuando, pues es tanta la fregadera que se llevan a la boca que de repente pues ya no lo pueden contener y el bebé se enferma. Pero cuando se llega a enfermar,
Es en las primeras 6 a 12 horas que esta inmunidad se encarga de tratar de eliminar la infección. La mayor parte de las veces que creen, lo logra. La pregunta es por qué la 3 tiene acceso a armas de fuego. Pues habría que preguntarle a la Ruda y a la Cursi qué están dejándole armas de fuego a la 3. Pero bueno, si no lo logra, si la inmunidad innata no logra evitar, ¿verdad?, que se detenga esta infección, entonces más o menos a las 12 horas lo que vamos a ver y que vamos a ver que empieza a actuar es el grupo de células que constituyen la inmunidad adaptativa. Es una inmunidad más compleja, es una inmunidad que forma memoria y que no se le va a olvidar que se expuso ese patógeno, que tiene la capacidad de desarrollar respuestas muy específicas de acuerdo al tipo de patógeno al cual se tiene que enfrentar. Que no es lo mismo lo que el sistema inmune hace ante un virus, que lo que hace ante una bacteria, que lo que hace ante un parásito y lo que hace ante un hongo. Y ahora ustedes van a ver cómo se va a abrir su mente. De repente van a empezar a decir, ay, este doctor está muy pendejo. Así es. Van a empezar a darse cuenta de ciertas cosas que se los juro que muchos maestros de ustedes no saben. No es por mala onda, pero muchos de ellos no les tocó llevar inmuno. Y aparte el inmuno va cambiando cada cierto tiempo. Lo que a mí me enseñaron ha cambiado, pero enormidad a lo que yo les estoy diciendo ahorita. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en el grupo, en este curso, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Los factores constitutivos serían los factores genéticos, decíamos. Fíjense que genéticamente los cobayos sí responden ante lo que son infecciones por el Corynebacterium diphtheriae. Por lo tanto, podemos nosotros inocularle a un cobayo el Corynebacterium. El cobayo puede desarrollar lepra puede desarrollar difteria y se puede estudiar. De hecho, así estudiaron Emily von Behring y Kitasato y Loeffler lo que sería la vacuna contra la difteria, ¿no? Gracias a que los cobayos podían desarrollar la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, la lepra también se puede llegar a estudiar en humanos porque la llegan a desarrollar los armadillos de siete círculos, no sé por qué los armadillos de menos círculos no, pero la lepra no la pueden desarrollar los ratones. Entonces, no hay forma de que le inocules lepra a un ratón. Mycobacterium leprae no crece en ratones. Ay, doctor, pero ¿por qué? A ver, quiso Diosito, que algunas cosas sí y otras no. Digo, el mejor ejemplo, otra vez, COVID. COVID es una enfermedad de adultos. De repente le pega a uno que otro niño, pero en general los niños, cuando les llega a dar, no se les complica. Les da fiebrecita, un día, 2, 3 máximo, y se acabó esto. ¿Pero por qué? Porque los niños no expresan receptor H2. ¿Por qué? Sabe. Así quiso Dios. Niños no, y luego ya de más grandes sí. Hay cosas que no tienen en este momento explicación. O sea, no crean que yo es mala onda que no les quiera decir. Pues no se sabe. Es una situación genética. Es como se presenta. Claro, seguramente tiene su explicación y seguramente alguno de ustedes por ahí podrá investigar el por qué y será premio Nobel de Medicina, pero hasta este momento no se sabe por qué. Por otro lado, antes pensaban que, por ejemplo, los anglosajones, si eras güerito y de ojo azul, tenías menos probabilidad de desarrollar tuberculosis, así eras el habitante de América de alguna etnia, Apache o Pima o Seri o Yaqui, pues tu genética no te defendía contra la tuberculosis, pero si eras güero y de ojo azul no te daba tuberculosis, lo cual es un gran error, porque no tiene nada que ver que el Mycobacterium ataque a alguien de ojos azules o a alguien de una etnia racial. Más que un factor genético, en este caso era un factor económico, porque las etnias raciales pues eran minorías, hispanos, negros, indígenas, y vivían hacinados en pequeñas casitas chiquitas donde vivían familias enteras. En cambio, los güeritos de ojo azul en general tenían más lana, tenían casas más grandes y no tenían hacinamiento. Entonces no era tanto una situación genética como se vio posteriormente, un componente racial, sino más bien un componente económico. Pero sin embargo, en gemelos univitelinos, casi el 87% de ellos tienen la misma probabilidad de desarrollar enfermedad por Mycobacterium tuberculosis que su gemelo. Aún así no es el 100%, quiere decir que aunque sean gemelos, algo hay de diferente. Pueden ser muy semejantes, pero algo tienen de diferente y que puede ser algo que se desarrolla diferente durante la etapa de crecimiento, que te puede hacer más susceptible o no a una infección.
Y decíamos, y es lo que nos comentaba algún compañero o compañera de ustedes ahorita con el Alejandro Díaz, nos comentaba con la cloroquina para la malaria. Bueno, el Plasmodium, ¿verdad? Vivax, pues es un parásito que le gusta vivir dentro del eritrocito. Sin embargo, hay personas, ¿verdad?, que genéticamente presentan una enfermedad que se llama anemia de células falciformes. ¿Okay? Esa anemia de células falciformes se produce porque genéticamente estas personas en su cadena beta de la hemoglobina tienen, ¿verdad?, un residuo, ¿verdad?, que en lugar, ¿verdad?, de estar como normalmente debería de ser, ¿verdad?, hay una sustitución, ¿verdad?, de ese residuo de glicina por valina. Esa sustitución de la glicina por valina es suficiente para que la hemoglobina tenga un cambio conformacional tridimensional que hace que al aplanarse como aplanarse como si fuera una bisagra, en vez de estar abierta, aplanarse como una bisagra, el citoesqueleto del eritrocito lo jala y entonces deforma al eritrocito y le da una forma de semiluna. Esta es una deficiencia congénita eh, de características hereditarias que tiene penetrancia variable o mosaicismo. Creo que lo mencionamos en biología el año pasado. No todos los eritrocitos están enfermos al mismo tiempo, sino solo una parte de ellos. Entonces, hay personas que no presentan los síntomas de la anemia hasta que se presenta alguna situación extrema, como una hipoxia, por ejemplo. Y eso hace que en África sea más común la anemia de células falciformes, porque los que tienen esta anemia, el Plasmodium vivax o la malaria, no puede meterse dentro del eritrocito. Entonces eso sí es una parte natural de la inmunidad constitutiva por una deficiencia genética. Fíjense, como una deficiencia genética te puede dar una protección inmunológica. Los que tienen anemia de células falciformes nunca pueden tener malaria, porque no se puede meter el parásito. Tienen la anemia de células falciformes, ya por sí es grave, pero malaria no. Y comentaba un compañero de ustedes de la sexta generación, que esto probablemente haya permitido sobrevivir más a muchas personas en África y que fuera una cuestión que evolutivamente pasó de generación a generación. Esto que nosotros lo vemos como una inmunodeficiencia, como una deficiencia genética, pues realmente previene que el negrito se muera de malaria, que la malaria por mucho es una de las enfermedades que azotan más a países subdesarrollados como específicamente es el Plasmodium vivax y el malaria, pero no necesariamente otros parásitos, porque hay muchos otros parásitos que no necesitan entrar al eritrocito para generar la enfermedad. Estamos hablando específicamente de parásitos eritrocitos. No puede entrar por la deformidad que presenta el eritrocito. Y al tener esa deformidad, no le permite afianzarse, por así decirlo, al parásito de forma adecuada a la membrana eritrocitaria. Entonces, no hay forma de que el plasmodium pueda penetrar. La edad es también importante. Los extremos de la vida, pues siempre van a ser los que van a tener una inmunidad que no es quizá la ideal. Cuando recién nace el bebé, decíamos, depende mucho de los anticuerpos que la mamá le haya ido pasando durante el embarazo, prácticamente durante el último trimestre. Nace con esos anticuerpos de memoria de la mamá, por lo tanto trae cierta protección contra enfermedades que la mamá ya tuvo contacto con ellas. Pero tuvo que haber la mamá hecho un tiempo para generar la inmunidad adquirida. Por eso una de sus preguntas de su examen, que todavía pueden contestarlo por ahí en Edmodo, decía que si una mujer se enfermaba de COVID o la vacunaban para COVID 7 días antes de dar a luz, era posible que el niño naciera ya con anticuerpos protectores o no. Esa pregunta la vamos a ir resolviendo cuando lleguemos a la forma en que los anticuerpos pasan la barrera placentaria. Y bueno, entonces, cuando un niño se infecta por toxoplasma en lo que es el embarazo, durante el embarazo, durante los primeros meses de gestación, la probabilidad de generar malformaciones, vean, es altísima.
Sin embargo, si se infecta la mamá al séptimo, octavo, noveno mes de embarazo con toxoplasma, ya el bebé no sufre estas alteraciones. Entonces, en los primeros 6 meses del embarazo es básicamente donde es muy peligroso para la mamá que se infecte de toxoplasma gondii. Este toxoplasma es un parásito que generalmente infecta al tracto gastrointestinal de los gatos. Entonces, si la mamá tiene gatos y la mamá limpia el arenal y el gato aparte en ese momento tenía toxoplasmosis y aparte la mamá de que limpia el arenal no se lava las manos, entonces al momento de comer se puede inocular el toxoplasma. Pero no quiere decir que una mamá esté embarazada y un gato pase por allá a 10 metros y, ay, no, un gato y estoy embarazada. No, no, no. Tienes que, para empezar, el gato tiene que estar infectado por el toxoplasma. Si el gato no tiene toxoplasmosis, no va a pasar nada. Es decir, no hay ningún problema. Segundo, la mamá tiene que limpiar el lugar donde el gato evacúa y tiene que limpiarlo sin haberse puesto guantes. Y luego tiene que no haberse lavado las manos. O sea, tiene que todo un proceso para que le dé toxoplasmosis a la mujer embarazada. No es nomás porque el gato pasó caminando. Y es importante porque hay como esa creencia. De repente hasta las señoras embarazadas mandan matar a todos los gatos a su alrededor. Digo, yo entiendo que están protegiendo al niño, pero no hay que caer en esas paranoias. Luego lo otro que seguía serían los factores hormonales. Pacientes con diabetes también, que es una deficiencia de insulina, a final de cuentas es una alteración hormonal, tienen niveles muy elevados de glucosa en sangre. Por ejemplo, en la producción, cuando hay ese crecimiento, ese desarrollo de nuestros pacientes en la edad puberal, ¿verdad? La ruda, pues, la puberta que yo tengo en casa, que es más o menos entre 12 y 15 años, todavía ya no son niños, de hecho ya no tienen ese comportamiento, pero tampoco son muchachitos grandes. O sea, están en esa etapa difícil de la chócala, en la que todo es una rebeldía. Es negro y no, porque negro. Aunque ellos quieran el negro, pero su cerebro está maquinado para rebelarse contra cualquier acto de autoridad. Entonces, lo que les pasa a nuestros pacientes en la edad de la pubertad, sobre todo específicamente hablando de nuestras pacientes mujeres, es que el estrógeno es muy importante, los niveles de estrógeno altos, para poder transformar la glucosa por medio del fenómeno de gluconogénesis en glucólisis, luego pasar a formar piruvato y después de piruvato el lactato. El lactato o ácido láctico disminuye el pH ácido a nivel vaginal y evita que el gonococo pueda crecer. Gonococo no puede crecer a nivel de la vagina con este pH ácido. Entonces, en la mujer en edad madura, como sus niveles de estrógenos están ya normales o niveles altos, la posibilidad de que desarrolle gonorrea es baja. Pero en nuestras mujeres adolescentes o en la edad de la pubertad es alta. Por de ahí la importancia de retrasar lo más que podamos el inicio de relaciones sexuales en nuestros pacientes en la edad que no se pueden hacer responsables de nada, la posibilidad de contraer infecciones del tracto geniturinario es alta. Existen factores humorales en la superficie del cuerpo, como el ácido caprílico, el ondecílico y el oleico, que tienen actividad antifúngica, es decir, evitan la infección por hongo. Sin embargo, las células productoras de estos ácidos son menores en las áreas interdigitales, sobre todo de los pies, en las axilas y en las ingles. Es por eso que cuando aparece hongo, habitualmente aparece en la axila, en las ingles o en las zonas interdigitales del pie. Y había un comercial en la época del caldo, más o menos en los años 70, que tenía como principio activo el ácido endecílico. Yo sé que ninguno de ustedes lo va a ver. Digo, tendrían que tener 38,000 años para saberlo, así que mejor se los... ¿Sus pies le molestan? Aplíquese crema Ting. Pies doloridos. Comezón. Pie de atleta. Pies sudorosos. Mal olor. Confort y alivio. Pues sí, el Ting traía el ácido ondecílico, que es básicamente lo mismo que produce nuestra piel para evitar el crecimiento del hongo. Muy efectivo. Otra característica, decíamos el pH, y ya nos hablaban ahí algunos de sus compañeros, entre ellos Zaira, de que el Helicobacter pylori puede tener la capacidad de vivir en el estómago a pesar del pH tan ácido que hay.
Por ahí algunas otras bacterias que tienen fase esporulativa o de espora también pueden sobrevivir a ese pH bajo, pero se abren hasta que la espora pasa del estómago al intestino. Algunos pacientes con úlceras crónicas del estómago, lo veíamos en patología esto el año pasado, pueden desarrollar un cáncer secundario a la presencia de Helicobacter pylori ahí. La microbiota ha ido tomando una gran importancia y una gran relevancia en los últimos años. Los humanos y nuestra microbiota pues forman parte como tal de un ecosistema que van a tener unas interacciones dinámicas y complejas que van a estar afectando nuestra inmunidad. Un gran médico investigador de esta área es el doctor Alejandro Escobar Gutiérrez, que conocer, del Departamento de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional y que nos ha dado grandes pláticas de la microbiota. Ese tipo de bacterias que se encuentran en nuestro intestino y gracias a la secuenciación de DNA que también permitió, por cierto, la generación de vacunas de RNA, ahora sabemos la composición genética de muchas de estas bacterias y que la presencia o no puedan predisponer a ciertos equilibrios para el desarrollo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, tenemos que en estos pequeños bebés que ahí andan gateando, pues hay una mayor cantidad de bacteroides frágiles en su intestino, de Firmicutes y de otro tipo. Pero vemos cómo ya con la edad avanzada vamos a tener mucho más cantidad de Firmicutes, ¿verdad? Tenemos actinobacteria que no se presenta en niños que ya están con sólidos, que tampoco están en niños sanos, pero vean cómo ya la actinobacteria empieza a aparecer en la edad adulta, se empieza a acrecentar cuando hay obesidad y ya si alguien sobrepasa los 100 años, amalayón, pues ya la gran cantidad de actinobacteria que puede llegar a tener. Y lo que no, ahorita ya sabemos qué hay, lo que todavía no sabemos es qué significa. Es decir, qué significa que haya mayor bacterias frágiles o más actinobacterias, más proteobacterias, si son factores de protección o son factores que nos involucran con el desarrollo de enfermedades como cardiovasculares. Eso es algo de lo que vamos a empezar a ver en los próximos años, artículos que desarrollen y que hagan una correlación entre la cantidad de ciertas bacterias en nuestro intestino y la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades que antes pensábamos que no tenían nada que ver una con otra. A este respecto, en la primera generación tuve un compañero de ustedes que me dijo, doctor, ¿y cómo afecta a la inmunidad la donación de heces fecales? Y cuando me dijo eso, en serio que abrí los ojos así. Casi estuve a punto de decirle, mira, cuate, si no la controlas, no la consumas. O sea, ¿cómo que donación de heces fecales? ¿De qué estás hablando? No, eso no existe. Pero, pues dije, no, y sí, sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Sinceramente no tengo la menor idea de lo que me estás hablando, pero lo voy a buscar. Una de esas, y tiene razón, el vato sí lo leyó, y sí, efectivamente, hay algunos estudios donde ya se ha hecho donación de heces fecales. O sea, es como si tu mejor amiga te dona un poco de su popó y luego te la ponen a ti en forma de enema en tu intestino para tratar de curarte de alguna enfermedad. Mira, pero qué locura, claro que no, ¿qué tiene que ver? Bueno, pacientes que presentaban infecciones recurrentes por Clostridium y que ya sabemos con qué tipo de antibióticos que tratar y que eran resistentes al uso de vancomicina, pues se les hizo esta donación de heces de aquellos pacientes que habían tenido infección por Clostridium difficile, pero que habían logrado sobreponerse a esa infección. Es decir, que el sistema inmune había eliminado al Clostridium difficile del intestino grueso. Entonces decíamos, pues si lo lograron eliminar, algo debe de haber en su intestino grueso que no permite que crezca el Clostridium difficile que hay ahí, pues excremento. Pues vamos donándole el excremento de alguien que logró sobrevivir a esta infección a la gente que tiene esa infección recurrente y que ya la vancomicina nomás no le funciona. Y se hizo un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de esos que les encantan a los médicos, que les gusta la medicina basada en evidencia y que bueno, encontrándose efectivamente una diferencia estadísticamente significativa mejor para aquellos que recibían la donación de heces fecales que aquellos que solamente eran tratados con antibióticos. Lo cual
nos lleva a la conclusión de que hay seguramente microbiotas en nuestro intestino que son favorables para nuestra respuesta. Otra cosa es la tensión de oxígeno en los tejidos y les adelantamos que a Mycobacterium tuberculosis le gusta vivir en las zonas altas del pulmón, no le gusta las zonas bajas porque hay menos tensión de oxígeno y en las altas hay mejor saturación. Y si se hace un experimento de aplicarle a un cobayo Clostridium, se aplica en la colita del cobayo y ese Clostridium no crece porque la colita está bien oxigenada. Pero si a esa colita se le aplica un torniquete y por lo tanto no permite la llegada de sangre, empieza a hacer isquemia, entonces esa colita del ratón inmediatamente se empieza a necrosar. Porque el Clostridium empieza a crecer, ¿verdad? Y empieza a generar gangrena. El Clostridium crece cuando no hay oxígeno. Y si hay oxígeno, no crece. Experimento cruel. Otra cosa es la temperatura corporal. Habitualmente la temperatura corporal alta, por arriba de los 38 grados, lo que hace es disminuir la cantidad del hierro disponible para los patógenos. A través de la ferritina y la transferrina, clivan el hierro y lo empiezan a desaparecer de la circulación para que los patógenos no tengan hierro para poder seguir reproduciéndose. Por otro lado, por ejemplo, el ácido láctico tiene un poder bacteriostático muy bueno y esto se genera de forma habitual cuando los niveles de glucosa en sangre son los adecuados. Pero en los pacientes con diabetes, con niveles de glucosa muy altos, por arriba de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa, que es la cantidad o el tope necesario para que el riñón ya lo empiece a tirar por la orina, se empieza a dar fenómenos diferentes, ¿verdad? En la que se empieza a generar alfa-cetoglutarato o beta-hidroxibutirato a raíz, ¿verdad?, de esta generación de lo que sería la utilización de la glucosa para el ciclo, ¿verdad?, anaeróbico. Y esa generación de este alfa-cetoglutarato y el ácido beta-hidroxibutírico no es tan adecuado para generar un efecto bacteriostático como el ácido láctico que se genera de forma normal de la gluconeogénesis. Entonces, el tener azúcar alta también puede ser un factor que puede evitar que funcione de forma adecuada la inmunidad. Y bueno, terminamos con el primer bloque, que eran los factores constitutivos. Vamos a pasar a lo que sería la inmunidad innata. Son en este momento las 9:40 y el día de mañana continuaremos con la inmunidad innata, el jueves, y haremos nuestro primer Kahoot acerca de la historia de la medicina. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, comentario o